Nueva York, una de las ciudades más grandes del mundo y una de las más densamente pobladas. ¿Cómo se alojan más de 8 millones de personas en una isla de solo 550 kilómetros cuadrados? Solo hay una dirección en la que ir, y es hacia arriba, arriba y arriba. Estoy en el piso 21 del nuevo Time Warner Center. Este lugar es impresionante. Aquello de allí es Central Park. Su estructura al completo ocupa menos de 15.000 metros cuadrados de todo el estado. En los suburbios se pueden alojar, ¿cuántos? Unas cuantas docenas de personas. Aquí, debido al espacio vertical, el número total de personas que viven, trabajan y utilizan los servicios exceden fácilmente de 40.000 personas al día. Y eso es porque uno no compra un piso en Manhattan sin comprar el aire por encima de él, unos 566 metros de alto. ¿De dónde surge esta idea de los modernos y lujosos edificios de apartamentos? La respuesta de la antigua Roma. Hola, soy Michael Gillen, y durante la próxima hora voy a llevarles al mundo de los modernos rascacielos, donde hace 2000 años los antiguos romanos vivían en el aire y alejados de la tierra. El origen de las cosas. La antigua Roma. La construcción de pisos. Fijémonos en el Time Warner Center, una obra maestra del Manhattan Columbus Circle. El Time Warner Center comenzó a ascender en el año 2000 y se terminó de construir 4 años después. Ahora tiene unos 250 metros de altura con una base subterránea que alcanza los 133 metros bajo tierra. El apartamento más alto se vendió por más de 45 millones de dólares. Pero esto es lo que consigues cuando vives en el Time Warner Center. A 5 minutos andando uno tiene las tiendas más lujosas, grandes restaurantes, centros de salud absolutamente modernos y sofisticados servicios. Y lo más importante, un sistema de seguridad de primera clase, lo que, si uno vive en Manhattan, le da a los residentes una sensación de paz que no tiene precio. Sin lugar a dudas, el Time Warner Center representa lo último en rascacielos, en viviendas elevadas, pero eso no es una idea nueva. Síganme. Les mostraré dónde comenzó todo. Bienvenidos a la antigua Roma. Tan atrás como en el siglo I antes de Cristo, este lugar ya estaba rebosante de gente. Tenía más de 1 millón de personas, convirtiéndola en la ciudad más grande del mundo conocido. Para hacernos una idea de la población de la antigua Roma y de sus condiciones urbanas, nos vamos a dirigir a su puerto, un lugar llamado Ostia. Hace 2000 años era un lugar muy bullicioso, habitado principalmente por marineros, mercaderes, mercantes y comerciantes, y se hacían toda clase de negocios. Ostia también estaba repleto de insulae, que es la palabra latina para decir complejos de apartamentos. Aquí había uno llamado Ínsula Diana, que creemos que tenía unos 7 u 8 pisos de alto y albergaba a unas 100 personas. Yo me pregunto, ¿por qué a diferencia de cualquier otra ciudad de su época, la antigua Roma en particular estaba tan poblada? Había una ley llamada la Ley Julia, que daba la ciudadanía a la gente que vivía en el área que circundaba Roma, al norte y al sur. Esta ley en particular comenzó a atraer gente a la ciudad de Roma, y muy pronto había cientos de miles de personas que se dirigían a Roma y que configuraban una ciudad que en los tiempos de Augusto tenía 1 millón de personas. El boom de la población también se alimentaba de, bueno, comida. Gente marginal venía a Roma porque tenían hambre y sencillamente la ciudad podía alimentarlos. ¿El resultado? Los sencillos propietarios comenzaron a añadir pisos a sus casas, 4, 5 pisos o más. Nadie había subido tan alto antes. Se dice que este insulae nunca tuvo más de 7 plantas de alto, pero si eso es verdad, la pregunta que me hago como físico es, ¿por qué no? Aquí hay una teoría que... Esperen un segundo. Señor, por favor, señor, pan. Pan, pan, gracias. Mil gracias.
De acuerdo. Pues bien, los antiguos romanos construían sus apartamentos utilizando bloques de cemento que eran muy parecidos a este pan seco. Estaban fuertemente comprimidos, lo que significa que se podían apilar un montón de ellos, hasta 20, 30, 40 pisos de alto, y no cedían por el peso. Pero podían doblarse, lo que significa que un edificio alto, si era sometido a un fuerte viento o a un fuerte movimiento terrestre, podía provocar que los bloques de cemento se moviesen y se doblasen, y eso podía producir que se partiesen como una rama. Y es por eso por lo que yo creo que los antiguos edificios que eran más altos, de una cierta altura crítica, inevitablemente se caían. Si los romanos hubiesen reforzado su cemento simplemente con varillas de acero como se hace hoy en día, sus estructuras hubiesen soportado el balanceo y las diferentes fuerzas. Y los romanos podían haber construido edificios más altos de los que construyeron. Si un edificio tenía 4 o 5 plantas y no estaba bien asegurado o no estaba bien construido, había un gran riesgo de que el edificio se cayese. Y nosotros sabemos que había una legislación constante para intentar prevenir esto. Además, en los edificios más pobres, la gente cocinaba en los pasillos, y eso suponía un riesgo de incendio y no había una forma sencilla de escapar. Eso suponía un gran peligro. Tanto Julio César como Julio Augusto estaban muy preocupados por estos peligros. Por eso intentaban arduamente evitar los edificios que excedieran de 24 metros de alto. Pero lo que yo me pregunto es cómo estuvieron de cerca de conseguir el objetivo. ¿Qué peligro suponían los apartamentos de la altura de los de Ínsula Diana realmente? Para contestar a estas preguntas, el canal de Historia le ha encargado un estudio a Arup, una empresa de asesoría internacional que tiene una oficina en Los Ángeles. Les pedimos que utilizasen sus plantillas de ordenador para descubrir de una vez por todas cuántos pisos de alto tenía una ínsula en la antigua Roma, sin utilizar cemento reforzado y teniendo en cuenta todas las fuerzas y presiones reales a los que un edificio de entonces estaba sometido. Basándonos en amplios datos históricos, sabemos que las paredes de una ínsula solían tener anchuras y alturas bien determinadas, al igual que los códigos estándar de los edificios de hoy. Introduciendo esas dimensiones en la plantilla del ordenador, los ingenieros de Arup podrán recrearnos un apartamento típico romano con un grado de fiabilidad muy alto. Con el movimiento, cuanto más alto era, más carga atravesaba la base. Así funcionan las fuerzas de presión. Para ilustrar este punto, Ullain diseñó un edificio de 5 plantas, similar al de Ínsula Diana en Ostia. Describe cómo se comportaría al ser golpeado por un terremoto moderado con una fuerza 4 o 5 en la escala Richter. La zona azul significa que está por debajo de la capacidad de los materiales. La roja muestra las zonas más afectadas y las zonas rojo fuerte muestran las áreas que excedían la capacidad de resistencia durante el terremoto. Estas zonas se agrietarían, igual que sucedería hoy si no estuviesen reforzadas. Así que 5 plantas parecen bastante seguras para una ínsula romana hecha de cemento no reforzado. ¿Qué pasa si lo elevas más? Al mismo edificio le añadimos 2 plantas. La mancha amarilla está sometida a 3 veces la capacidad del cemento, y en estas ventanas tenemos que esperar roturas y caídas. Y cuando los ingenieros de estructuras dicen roturas y caídas, suele significar un derrumbe total o parcial. Según el estudio, más de 24 metros no era recomendable. El cemento estaba sometido claramente a un exceso de fuerza. Así pues, después de 2000 años, los emperadores tenían su justificación. Tenían razón en prohibir edificios que tuviesen más de 24 metros, con unas paredes de unos 50 centímetros de grosor. Pero tan interesantes como los pisos son estas paredes que nos dicen cómo era realmente vivir en estos antiguos rascacielos. Una modernidad que los apartamentos romanos disfrutarían muy pronto fue un material de construcción revolucionario que daba luminosidad a las vidas de los antiguos inquilinos romanos. El cristal es crucial para el aspecto y la impresión de los rascacielos actuales. El cristal embellece el exterior, ilumina el interior y a los residentes les proporciona estas espectaculares vistas del cielo. La tendencia en general es a poner tanto cristal como se puede en estos edificios, porque la gente compra las vistas.
Hoy en día el cristal también tiene la ventaja de ser increíblemente fuerte. Ahora estoy en el piso 52 del Hotel Mandarín Oriental, que está construido en el complejo del Time Warner Center. Y puedo decirles que estas valiosas ventanas tienen unos átomos que están tan firmemente ensamblados que pueden resistir la fuerza de un viento de 250 kilómetros por hora. Y bien, ¿de dónde proviene la idea de instalar cristal en los edificios altos? Una vez más, de la antigua Roma. Los romanos ricos cubrían los huecos de las ventanas con cristal de la mejor calidad. Difícil de creer para los estándares de hoy, pero una prioridad para los apartamentos de lujo. Los romanos parecen haber sido los primeros en utilizar el cristal en los edificios. Siempre lo utilizaban en pequeños tamaños y normalmente para algo más que el aislamiento de una zona o para dejar que penetrase la luz. La química básica del cristal es muy simple. Es principalmente sílice o arena. El reto para los antiguos era fundirlo. Se necesita un horno que alcance los 1370 grados centígrados. Después venía la tarea de adaptar el cristal a los marcos de las ventanas. Los romanos tenían que moldear el cristal en planchas planas, un gran esfuerzo que requería habilidad, paciencia y resistencia para someterse al calor infernal de los hornos. Todas las tardes, cuando el sol se ponía sobre la ciudad de la antigua Roma, los habitantes de los apartamentos no solo confiaban en las ventanas para que les proporcionasen luz, sino en algo más. ¿Qué era? Algo muy importante en aquellos tiempos: aceite de oliva. En muchos casos vemos que los romanos no inventaron algo en concreto, pero lo recogían y lo refinaban. Por ejemplo, las lámparas de aceite de oliva. Comenzaron añadiéndole sal. Eso hacía que la lámpara ardiese con más eficacia. ¿Pero aportaban aquellas lámparas de aceite suficiente luz a los antiguos romanos como para leer? Bien, vamos a descubrirlo. He conseguido una réplica de una lámpara de aceite romana de terracota del año 100 a.C. Y quiero que sepan que es auténtica hasta la mecha, que está hecha de lino. Tengo aquí un poco de aceite de oliva y voy a llenarla. Eso es lo que hacían. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Y saben qué? Voy a añadir un poco de sal, en una buena proporción. La hará realmente brillante. Allá vamos. La encenderé. Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Seamos científicos. Utilizaré mi viejo medidor de luz. Bien, luces, por favor. Veamos cuánta luz nos da este artilugio. Voy a medir el nivel de luz a unos 30 centímetros de la mecha. Tenemos buena luz a esta distancia de la mecha. A esta misma cantidad de luz se le llama un lumen. Y ahora voy a probar esta bombilla de 25 vatios que me da un nivel de luz de unos 2 o 3 metros. De acuerdo. Ahora probemos una bombilla de 60 vatios para comparar. Oh, sí. Esto me da unos 20 o 22 metros de luz. Así que estamos hablando básicamente de que la lectura de las lámparas modernas con respecto a la magnitud son más brillantes que aquellas pequeñas lámparas de aceite. Y ahora, la prueba de la lectura. Si yo tengo el libro realmente cerca de la llama, puedo leer las letras. Tengo que decir que los antiguos romanos tenían una vista de superhéroes, o no podrían pasar mucho tiempo leyendo en la cama. O bien encendían muchas lámparas de aceite a la vez. Según mis cálculos, necesitaban unas 4 o 5 lámparas para conseguir un nivel mínimo de luz que se necesita para poder leer. Pero, ¿y para cocinar? ¿Se pueden imaginar intentar cocinar a la luz de estas pequeñas velas? Posiblemente no. Por eso, probablemente, los habitantes más pudientes de los apartamentos solían comer fuera. Quedan restos en la antigua Ostia de un típico thermopolium, que es la versión de una cafetería moderna. Como todas las thermopolia, estaban situadas en la planta baja de los antiguos rascacielos y ofrecían comida a los hambrientos inquilinos de los apartamentos. En los mejores thermopolium podían servir salchichas, pan y una especie de hamburguesas que llamaban Isicium ormentatum. Un buen bocado, ¿eh? En lugar de los envases de plástico, ellos utilizaban envases de barro para mantener la comida caliente. Y para regarlo todo, ¿qué mejor que un buen vino tinto? Salud.
Odio que me pase esto. Tengamos en cuenta que hace 2000 años los habitantes de los apartamentos no tenían agua corriente. Así que, ¿cómo hacían para limpiar las manchas? Seguramente no las llevaban al río Tíber. El río Tíber estaba más sucio de lo que pudieran estarlo las ropas. Después de todo, desde las aguas residuales a cualquier tipo de aguas sucias, fluían hacia el río sin control. Así que había que hacer lo que cualquier romano respetable hacía, coger la toga sucia o el jersey sucio y llevarlo a la tintorería, por supuesto. Entonces, igual que hoy, casi todo el equivalente del peso de un rascacielos en ropa sucia estaba en las tintorerías. Recordemos que la palabra seco en limpieza en seco significa que no hay agua en el proceso, pero no significa que no haya ningún líquido. Hoy en la limpieza en seco se utilizan todo tipo de disolventes sofisticados. Son líquidos especiales que disuelven las manchas y luego se evaporan rápidamente a la temperatura ambiente. ¿Tengo razón, Victoria? Sí, Michael. Estoy aquí con Victoria Avilés, que dirige esta tintorería en Nueva York. Tengo curiosidad por saber qué tipo de disolventes utilizáis hoy en día. Nuestro elemento químico principal se llama percloetileno. Deja la ropa bonita, tiene un maravilloso tacto y se puede limpiar una pieza en seco 1000 veces. Pero si la lavas una sola vez, notarás la diferencia. Es un disolvente realmente maravilloso. ¿Sabían ustedes que, por el contrario, los antiguos tintoreros romanos, también llamados coloreros, confiaban enteramente en el ya anticuado amoníaco? Así es, amoníaco. Era estupendo para eliminar las manchas, y lo mejor es que había grandes cantidades de él y se producía constantemente. Orina, así es. Cubos, cubos y cubos de orina. En la antigua Roma, recoger la orina se convirtió en un gran negocio, porque los tintoreros utilizaban el amoníaco destilado de toda la orina para limpiar las togas de lana. El emperador Vespasiano se hizo famoso al crear un sistema de recogida. La orina era valiosa y él ayudó a esa industria colocando varios puntos de recogida a lo largo de toda la ciudad. Los antiguos romanos llevaban los orinales de sus apartamentos y los vaciaban en los puntos de recogida. Una vez recogida la orina, se destilaba o dejaban que se evaporase sola. Después, bueno, se lo mostraré. Aquí tengo mi jersey con su bonita mancha de vino, que intentaré limpiar a la vieja usanza. Lo que significa que tengo a mano un poco de... sí, orina. Pero más importante es que tengo a mano a mi amiga Jean Gaib. Hola Jean, me alegro de verte. Jean es la directora del Centro Apparel de Tecnología e Investigación de Cal Poly Pomona. Y, ¿qué puedo decir? Es un trabajo oloroso, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Y sabes qué? Seremos tú y yo. ¿Preparada? Parece que sí. Ahora, obviamente, el primer paso era transformar la orina en amoníaco. ¿Cómo lo hacían? Bueno, era un proceso de destilación combinado con las bacterias que descomponían la orina para crear el amoníaco. En otras palabras, querían destilar la orina para hacerla realmente concentrada. Y ahora vamos a verter un poco de esta orina en este cubo, que por cierto, ya ha convertido la orina en amoníaco, ¿de acuerdo? Entonces lo que ocurría es que ya teníamos un cubo lleno de amoníaco, listo para hacer su trabajo. Metamos el suéter. Metamos el suéter. Y... momento de agitarlo. Así es, el momento de agitarlo. Yo creo que ya está lo bastante agitado. Yo supongo que esto lo hacían los esclavos, aunque Jean, ¿por qué no trajiste a algunos estudiantes contigo? Bueno, supongo que no pude encontrar a ninguno dispuesto para esta labor en particular. Lo entiendo. Esta es mi pregunta. Supongo que alguien tuvo que ser el primero en pensar que la orina podía ser usada para limpiar la ropa. ¿Tenemos alguna idea de cómo sucedió históricamente? Muy a menudo, cosas como estas eran el resultado de un accidente o de un descubrimiento por observación. A veces uno pasaba demasiado cerca de un caballo y este le salpicaba. ¿El caballo manchaba accidentalmente tus piernas o algo así? Sí, después observabas, vaya, está más limpio que ayer. Mientras remuevo mi jersey, estoy pensando que esto le da un nuevo significado a lo de cocerte en tu propia salsa. Sí, ciertamente. Bueno, no es perfecto porque todavía puedo ver la sombra de alguna mancha, pero no está mal. Es verdad.
Bueno, este era el primer paso del proceso y aún tenemos algo más que hacer. Este podría ser el proceso mecánico que hoy en día haríamos con los suavizantes modernos. ¿Te fijas en lo agradable y esponjoso que está? Déjame tocarlo, sí, muy esponjoso. Estoy sorprendido de que no se haya roto. No, de hecho a este proceso se le llama el proceso que infla las fibras. Que es como le llamaban los primeros tintoreros. Así es. Estupendo. Y este es el tercer paso y final del proceso de la limpieza en seco para mi pobre jersey. Sí, así es. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, ahora el humo del sulfuro actuará como blanqueador sobre el material y así eliminará los últimos restos de la mancha. Imagino que también blanqueará mi jersey. ¿Por qué querría hacer yo eso? Bueno, eso era muy importante en los tiempos antiguos, porque una prenda muy blanca era indicativo de una clase social más elevada, y por eso se limpiaba tanto la ropa, para hacer que pareciese nueva otra vez. Como una demostración, mi ropa es bonita y blanca, lo que significa que tengo muchos esclavos y que no ando sucio, no soy de la clase trabajadora. Exactamente. Ya lo veo, entonces mi jersey marrón me pondría inmediatamente por debajo del escalafón. Desafortunadamente, en los tiempos antiguos era así. Así que este proceso está elevando mi clase social. Me encanta. Así es. Gracias, Jean. Los antiguos romanos podían elevar el nivel de arte de la vida con algunas ideas básicas sobre la higiene y la relajación. El agua es la vida para muchos de los modernos rascacielos. Estoy en la base del Time Warner Center, 4 pisos por debajo del nivel de la calle. Ahora veamos, aquí es por donde entra el suministro de agua de la ciudad. Desde aquí, esta serie de bombas que estamos oyendo trabajar se aseguran de que el agua llegue a todas las tiendas de arriba, a los restaurantes y a los apartamentos que están encima de mi cabeza. Todo junto, todo este complejo, necesita unos 40 millones de litros de agua al mes. ¿Cómo se imaginan que será la factura? Los antiguos romanos también tenían necesidad de agua y recorrían grandes distancias para conseguirla. Roma se servía por 11 acueductos que en total alcanzaban casi los 600 kilómetros de longitud. El agua que llegaba a la ciudad se usaba para nadar, bañarse, beber y para la decoración. El agua fluía por todas partes. Bueno, casi por todas partes. El agua no se suministraba a la mayoría de las viviendas individuales, desde luego no a los pisos superiores, porque no era una de las intenciones de los romanos el llevar el agua a cada una de las viviendas individuales. Lo mismo ocurría con muchos de los otros servicios. La mayoría de la gente para ir al servicio tenía que bajar y salir de los apartamentos hasta el nivel de la calle. Por suerte, cada complejo de apartamento romano tenía una fuente pública o cisterna como esta. Y en fin, cada vecindario tenía una casa de baños, el precursor de los modernos centros de salud. Un centro de salud o spa, un gimnasio, hoy en día es donde los urbanitas cierran negocios o simplemente se relajan un poco después de su trabajo. Aquí es donde el lujo alcanza todo su nivel, con la cercanía de servicios como estos. Es una maravilla como pocas se han visto en la historia. ¿O no? El concepto actual del lujoso club de salud se originó en los antiguos baños romanos. Representaba el impresionante uso del agua por parte del imperio. Los baños romanos estaban por todas partes y eran asequibles casi para todo el mundo a un precio muy razonable. Unos 25 céntimos por visita en dinero actual. En algunos baños estaba estipulado que las mujeres llegasen a las horas más tempranas del día y los hombres más tarde. En algunos baños parece que había zonas reservadas para las mujeres y otras zonas reservadas para los hombres. Aunque en los grandes baños imperiales que permanecen en Roma, no hay signos de que hubiese zonas separadas para los distintos sexos. Para hacernos una idea de cómo eran estos complejos baños, hemos viajado ¿a dónde? A Bath, Inglaterra. Hace 2000 años esta región entera formaba parte del Imperio Romano. Los baños en Inglaterra estaban especialmente bien nutridos de agua. Entre los años 74 y 78 a.C., el mismo hombre que gobernaba Inglaterra, Sextus Julius Frontinus, también se encargaba del suministro de agua del imperio. Lo que me parece realmente interesante es que tenían una elaborada rutina de la experiencia de los baños romanos, y todo comenzaba aquí, en el vestidor o apoditerium.
Básicamente uno dejaba aquí su túnica o toga en una estantería junto a sus pertenencias, y si uno era rico no tenía que preocuparse porque varios esclavos se las vigilaban. Su siguiente visita era el tepidarium, una sala con agua ligeramente caliente en la que uno comenzaba a relajarse y podía hacer un ejercicio ligero. Después los bañistas entraban en una piscina de agua más caliente, el caldarium. Ahora vamos a imaginarlo, estoy caminando por lo que era el nivel de la base, por debajo del caldarium. Encima de esta zona había un gran horno. Y el calor, el aire caliente que generaba este horno, se conducía a través de estos canales construidos con ladrillos y a lo largo de toda la base, por todo el camino. Fíjense en esto. El calor viajaba hacia arriba, 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 hasta el suelo del caldarium. Aquí es donde los bañistas estaban sentados, y así es como se calentaba el caldarium. Fue el precursor del sistema de calefacción central actual. Eran muy hábiles regulando la temperatura del caldarium. Por eso los bañistas romanos utilizaban normalmente estas sandalias de madera para aislar sus pies del suelo caliente. Aún así, fijándonos en cómo estos baños estaban diseñados y construidos, estoy pensando que los antiguos romanos debían de tener un entendimiento muy básico de la termodinámica, al menos de cómo ascendía el aire caliente. Observen estas paredes, parecen sólidas, ¿verdad? Error, porque fíjense en la sección de la pared, cómo gira sobre sus lados. Los ladrillos están vacíos, por eso el calor del horno podía viajar a través de las paredes haciendo que el caldarium subiese de temperatura. Nadie lo sabe con certeza, pero me han dicho que la temperatura del caldarium podía alcanzar los 100 grados Fahrenheit o más. Básicamente son las raíces históricas de la sauna actual. Después de haber sudado en el caldarium, los bañistas visitaban el frigidarium, donde se sumergían en la también llamada piscina de agua tibia. El gran final de la experiencia de los baños romanos llegaba cuando salían para encontrarse con todo el mundo en el gran baño. Ahora está conmigo Stephen Clues, el encargado de todo esto. Stephen, es un placer, gracias por estar con nosotros. Intento imaginarme cómo hubiese sido que tú y yo estuviésemos sentados en estos baños hace unos 2000 años. Sí, hubiésemos comprado un aperitivo a un vendedor ambulante que andaría por aquí, por los baños. Otra gente estaría haciendo lo mismo. Algo que sí sabemos por fuentes antiguas escritas en el siglo I es que la depilación de las axilas era muy común en los baños, porque la higiene personal, por supuesto, era un asunto de preocupación entre la gente en los tiempos de la antigua Roma, al igual que lo es hoy. ¿Tanto para los hombres como para las mujeres? Sí, para ambos sexos. No tenían afeitadoras de tanta calidad, por eso se depilaban. Es fácil imaginarse por qué los romanos venían a los baños, era algo más que simple cuestión de higiene. Particularmente aquí en Bath, la casa de baños tenía una dimensión casi religiosa. A diferencia de la mayoría de los baños romanos, el agua que se usaba aquí en esta casa era caliente de forma natural, porque provenía de grandes profundidades, y los romanos no tenían una explicación natural de por qué el agua era tan caliente. Por eso era algo místico para ellos. Si no había una explicación natural, entonces la razón era obvia, era a causa de los dioses. Interesante. Por aquel entonces, igual que hoy, sumergirse en una piscina era una buena forma de aliviar el estrés que produce el ritmo de vida. Pero, ¿qué sucedía cuando uno tenía que aliviarse? Encontrar un baño público en la jungla urbana es casi imposible. De los casi 4 millones de baños que se calculan en Nueva York, unos 800 están designados oficialmente como públicos. El problema es que esos servicios públicos cuestan dinero. Cuestan mucho dinero y mucha agua. De ahí que haya que pagar por el servicio. Esta es una idea que nos lleva de vuelta a la antigua Roma. Esta es una de las letrinas principales de Ostia. Como pueden ver, es muy amplia. Cabían unas 25 personas. Me acompaña mi amigo Anthony Tuck, un arqueólogo de la Universidad Tufts de Boston. Tony, por lo que yo sé, esto era un baño público, ¿no es así? Así es, por un módico precio, tanto hombres como mujeres podían usar este lugar. Venían y hacían sus necesidades. ¿Hombres y mujeres? ¿No había división de sexos? Así es, como puedes ver, ni siquiera hay separaciones entre cada espacio individual. Era un espacio comunitario. La gente podía hablar como tú y yo ahora.
plaza. Era como un lugar de reunión. Eso es. Y podías hablar de negocios. Sí, podías venir por aquí y esperar a que te invitasen a cenar. Y una vez que todo el mundo había hecho sus necesidades, me pregunto, ¿había algún tipo de papel higiénico? No. En el mundo antiguo el papel era caro y escaso. Como resultado, lo que hacían era que tenían una esponja sobre un palo, algo parecido a esto. Cuando alguien había terminado, se limpiaba. Tenía que limpiarlo y dejarlo listo para la siguiente persona. ¿Era compartido por todo el mundo? Sí, los romanos no sabían qué eran las bacterias. Ese es un concepto del siglo XIX. Claro, Luis Pasteur. Por eso lo hacían así. Así era. Increíble. Tanto en los baños, letrinas, fuentes y todo lo demás, el agua fluía constantemente a lo largo del Imperio Romano. Nadie iba por las noches a cerrar las fuentes o a cerrar el agua de los baños o de las letrinas. En el mundo actual, por supuesto, tenemos válvulas y grifos que evitan el gasto de agua. Además, en los baños modernos solo se utilizan unos 10 litros de agua por cada descarga. Parece mucho más ahorrativo comparado con la antigua Roma. Repasemos. Los historiadores calculan que un romano medio gastaba unos 67 litros por día. ¡67 litros! Actualmente, en los Estados Unidos, por ejemplo, una persona normal gasta la considerable cantidad de 250 litros. A medida que las viviendas en Roma crecían más y más, surgían unas necesidades que requerían unas mentes brillantes y una moderna tecnología para hacerles frente. La vida en una gran ciudad aumentaba, por supuesto, las preocupaciones sobre la seguridad personal. Cuanto más gente poblaba un lugar, más grande era el peligro. Por eso, si tú vives en Nueva York y puedes pagarlo, quieres un apartamento con portero. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Los porteros son la primera medida de seguridad y ya existían en la antigua Roma. Hoy, los sistemas de seguridad son una industria de 60.000 millones de dólares al año. 60.000 millones. La siguiente medida de seguridad, las cerraduras, y también en la antigua Roma había llaves. Especialmente cuando hablamos de cerraduras de seguridad que fueron las precursoras de los actuales candados. Así es como funciona. Una llave en forma de L se introduce en la cerradura. Los dientes de la llave encajan perfectamente en la cerradura, empujando la barra en su recorrido y permitiendo que se abra el tirador. Otro sistema de seguridad que heredamos de los antiguos romanos son los perros guardianes. Es una amenaza y cada mastín que vive hoy en día es un descendiente directo de los perros que guardaban las casas de la antigua Roma. Cave canem significa cuidado con el perro en latín. Este mosaico se encontraba en la entrada de todas las casas de Roma. Aún se pueden comprar en las tiendas de regalos de Pompeya. Cerraduras y perros eran las grandes protecciones contra los robos. Pero, ¿qué hay de la seguridad contra los grandes incendios? Esta es la estación de bomberos que cuida de la zona interior y alrededores del Time Warner Center. En abril de 2003, mientras aún estaba en construcción, el Time Warner Center sufrió un incendio en la cuarta planta. Tenían una caseta para los obreros, la típica caseta donde guardan las herramientas y donde había un hornillo eléctrico que fue lo que causó el fuego. Y al ser una gran zona desprotegida, el fuego se expandió. Así eran también como surgían exactamente los fuegos en los insulae o bloques de apartamentos de la antigua Roma. Por eso tenemos que dar las gracias a los romanos por las modernas brigadas de bomberos. Esta es la Basílica de St. John's Lateran, una iglesia magnífica. Fue construida en el siglo IV a.C. por el emperador Constantino. Pero 2 siglos antes, en el mismo lugar, se produjo un incendio. Pero las brigadas no se formaron rápidamente. Pero al igual que en Roma, el primer departamento de bomberos no se formó en un solo día. Uno de los mayores miedos de la antigua Roma era el fuego. En principio, poco se podía hacer contra él. Durante la República Romana, entre los siglos III y I a.C., había grupos de esclavos, la familia pública, supuestamente entrenados para enfrentarse al fuego. Pero ellos no sabían lo que estaban haciendo y en realidad no querían salir a enfrentarse al fuego. Y así siguieron hasta el siglo VI después de Cristo. Un gran incendio arrasó gran parte de Roma.
obligando al emperador Augusto a crear la primera brigada oficial antiincendios. Los vigilantes se reclutaban por obligación y por hombres liberados. Hombres que habían sido esclavos pero que habían sido emancipados podían apuntarse. Y poco a poco se convirtió en una buena forma, después de varios años de servicio, de conseguir la ciudadanía, que era algo que todo el mundo quería. Era un trabajo de prestigio y con un buen retiro. También ayudaba el hecho de que los antiguos bomberos tenían una tecnología ligeramente moderna. Lo más notable eran las bombas de agua, que fueron inventadas por Teseo de Alejandría sobre el 250 a.C. Como hacían a menudo, los antiguos romanos cogían inventos anteriores y los mejoraban totalmente. En este caso, cogieron la bomba de agua de Teseo, la subieron a un carro y la hicieron móvil. Bingo, el primer coche de bomberos del mundo. El diseñador Doug Jeffrey y el jefe de fabricación Ryan Ford trabajaron duramente para recrear un modelo de la bomba de Teseo que funcione. Su diseño se basó en lo que sabemos del original, pero no es una réplica exacta. Están haciendo un modelo funcional para mostrarnos cómo funcionaba la bomba original. El agua entraba por aquí, pasaba por aquí hasta la cámara y solo había una válvula. Así que desde aquí se expulsaba el agua. Así es, al bajar presiona y pasa a otro recipiente y luego a otro recipiente y a otro y desde ahí se expulsa. Ya veo. Y con suerte el agua sale. Dado que los apartamentos romanos tenían al menos 4 o 5 pisos de altura, queremos asegurarnos de que nuestra bomba puede lanzar el agua hasta el nivel más alto. Por eso, antes de hacer la gran prueba, nuestro equipo va a probarla en una piscina. ¿Cómo lo hacían? Las buenas noticias son que nuestra bomba ha funcionado. Las malas noticias son que el fuego del 5.º piso podría bajar hasta la primera planta antes de que esta bomba pudiese apagarlo. Por tanto, regresemos de nuevo a nuestro taller. ¿Qué ocurrió en la piscina? Creo que tenía demasiada presión. Estamos tratando de impulsar casi 35 litros de agua a través de una manguera de 5 centímetros de ancho y 10 metros de largo. Demasiada presión para hacerlo manualmente, a no ser que tuvieses a 100 personas haciéndolo. Así que, ¿tú crees que reduciendo el tamaño del cilindro se reduciría la presión que nos va a dar el empuje para llegar hasta arriba? Sí, un pequeño pistón y un pequeño cilindro nos darán mucha más presión. Mira, Doug, un nuevo cilindro. Precioso. Muy bien, pistones dentro. Llamemos a Michael. No quiero poner nervioso a Doug, ni mucho menos. Pero la verdad es que he preparado una prueba para esta antigua bomba romana. No es nada para este equipo. Quiero una visión realista de lo que hacían aquellos bomberos antiguos para apagar los fuegos. En aquellos tiempos, el Imperio Romano se enfrentaba a muchas amenazas. Pocas más mortíferas que el fuego. En el siglo VI de nuestra era y más tarde en el 64, muchas de las zonas de Roma ardieron totalmente. El imperio se defendió formando las primeras brigadas de bomberos. Estas estaban formadas por hombres libres y por esclavos emancipados que trabajaban para los ciudadanos. También crearon el primer coche de bomberos del mundo, cuyo elemento esencial era la primera bomba de agua, inventada por Teseo de Alejandría y recreada por nuestros propios diseñadores, Ryan y Doug. Ryan probó la bomba en una piscina con resultados irregulares. Luego los chicos hicieron algunos ajustes. Mira, Doug, un nuevo cilindro. Ahora comprobaré si la bomba está lista para la gran prueba. Hola, Doug.
Hola Michael, ¿cómo estás? Muy bien. Ya veo que a diferencia del original, esta la has hecho de acero galvanizado y plexiglas. Veamos cómo funciona. Esta es la base, ¿la colocamos aquí? Creo que hemos conseguido lo más importante. Va a funcionar. Veámoslo. Será mejor que tenga razón, porque es una prueba que con suerte responderá a algunas de las preguntas sobre las habilidades de las brigadas antiincendios romanas. Lo que quiero saber es cómo eran de eficaces hace 2000 años para apagar un fuego, especialmente en los pisos superiores de una ínsula donde los inquilinos estaban atrapados. Para averiguarlo he encontrado el sitio ideal, un edificio de 6 plantas. Y cuento con el equipo perfecto de bomberos, los miembros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Bien, para ser realistas, vamos a organizar una brigada al estilo de los romanos. Ahora, Ray y Sam serán nuestros Aquarius 1 y Aquarius 2, lo que significa que van a estar al mando de los pistones y del surtidor del agua. Ahora, capitán, usted será Siphonarius, lo que significa que estará al cargo de la manguera, y como es el capitán, estará al mando de toda la operación una vez que comience. Finalmente, Ross, usted será Uncinarius, que significa que estará al cargo del gancho, que yo entiendo que era lo que se usaba y aún se usa para derribar las paredes durante un incendio. Sí, y de ahí vienen los términos gancho y escalera. Estupendo. Gracias, amigos. ¿Están listos? Vamos allá. Mientras estos hombres se preparan, voy a hacer algunos ajustes rápidamente para mi experimento. Bien, chicos, centremos esto sobre las ventanas. Primero voy a asumir que estos operarios, estos antiguos bomberos romanos, reciben la llamada a tiempo. Segundo, que consiguen llevar con éxito la bomba a través de una Roma atestada por las calles adoquinadas. No es una tarea fácil, considerando que una bomba cargada como esta pesa casi tanto como un coche pequeño. El primer paso de nuestra prueba es apagar un pequeño fuego en una quinta planta y su tejado de un edificio de pruebas de Los Ángeles y conseguir que el agua llegue arriba. Bien, soltemos el agua. Vamos allá, muchachos. A la orden del jefe, nuestra bomba es puesta a prueba. Claramente los pequeños cilindros han mejorado el alcance de la bomba, pero todavía no llega al quinto piso ni al tejado. Para empeorar las cosas, nuestra bomba falla y no resiste la fuerza del trabajo de bombeo. Tenemos que parar y reparar el cilindro. El capitán me dice que ha terminado los ajustes de las juntas en la base del pistón y que ya están listos para continuar. Capitán, cuando quiera, intentémoslo otra vez. Veamos si lo alcanza. Atención, mantenedla bien firme. Bombead, chicos, bombead. Eso es, eso es. Casi llegamos. Venga, casi llegamos. Continuad, muchachos. ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Casi lo tenemos! Muy bien, chicos, seguid. Lo vamos a lograr. Ya metidos en faena, nuestra bomba demuestra servir para la tarea y en pocos segundos alcanza la ventana de la quinta planta. En algún sentido, hemos hecho un largo camino desde los días de las insulae romanas. Lo más evidente viendo las alturas de los rascacielos de los edificios modernos que superan con mucho las 7 plantas de los antiguos. Pero mientras estas modernas megaresidencias crecen más y más y sus servicios se hacen más y más lujosos, los peligros y retos de vivir en un rascacielos se parecen mucho a los de hace 2000 años. Las estructuras reforzadas, el personal de seguridad, los bomberos y junto a todo ello, las prisas y el ajetreo siempre serán una constante en las vidas de los apartamentos de las grandes ciudades. Soy Michael Gillen. Nos veremos en el próximo El origen de las cosas.